lo que hacemos es lo que nos hace ser una persona de éxito. Pero atrevernos y dar ese paso o reconocernos es la parte más importante. Porque empezamos con el concepto que ha estado Gina trabajando últimamente en las redes sociales sobre qué es una mujer empoderada. Es que está muy intensa la energía que ¿no? Ahí está. ¿Qué es una mujer empoderada según la numerología? Según la etimología, que la etimología me encanta, es cuando tú le asignas a algo y le das poder. Igual cuando tú estás en el tema del embellecimiento, tú le das belleza o le otorgas belleza a alguien. Y cuando tú estás en el tema del empoderar, es cuando tú reconoces cuáles son los recursos que tú tienes. Es el primer paso, el autoconocimiento. Si yo no sabía que el tema de la farándula, por ejemplo, me gustaba, pues no me iba a darme cuenta que había una carrera disponible para mí. Si no lo intento, si no me doy cuenta de qué es lo que me gusta. El reconocimiento es un paso más importante, porque ya que te das cuenta de cuáles son tus talentos, que muchas veces no nos educan a eso, la verdad, empiezas a reconocerte, a verte en el espejo y decir, ay, soy buena para esto, ¿verdad? Lo hago muy fácil. Hay un ejemplo que les platico muchísimo y comparto en sesiones y en cursos. Cuando la mamá de Diego Rivera se encontró a su hijo haciendo el primer mural en la sala de su casa, en las paredes de su casa, ¿qué creen que hizo la mamá? Lo regañó. Le quitó los muebles que le estorbaban porque vio que tenía facilidad para eso. ¿Y eso qué hizo? Reconoció un talento que el niño de manera natural hacemos. Y generalmente queremos que nuestros hijos sean buenos en matemáticas y creemos que de dibujo se van a morir de hambre. Ya no está pasando, pero antes, bueno, sucedía muchísimo. Entonces, autoconocernos y saber cuáles son nuestras cualidades es el primer paso para tomar tu poder, para reconocer el poder de alguien y poder decírselo. Y el compromiso que tienes al tomar tu vida y al responder ante lo que te pasa, soltando el drama y el victimismo, porque una mujer empoderada está consciente que es dueña de su vida y que no es lo que le pasa, no es su historia, no es su familia, no es lo que hablan de ella, es lo que la capacidad que tiene para comprometerse y decir, es mi felicidad. Si no lo hago ahora, ¿cuándo? Si no lo hago así, ¿cómo? Y si no soy yo, ¿quién? Y eso es lo que es ser una mujer empoderada. No para demostrarle nada a nadie, sino para hacerlo por ti. Porque, bueno, los que creemos en la reencarnación decimos, ojalá que toque la suerte de seguir así, completa, bella en otra vida, pero pues no lo garantiza nadie. Nosotros estamos insertados, gracias a Dios, en un lugar donde no hay guerras. Pero entonces, si es solo esta vida en lo que hay, pues hay que vivirla a tope, ¿no creen? Entonces, basado en eso, ¿por qué hablamos de mujeres que inspiran? ¿Y por qué les voy a hablar ahora de las características de las mujeres que han hecho como un legado en el tema de inspiración y cuál es su numerología para que ustedes empiecen a identificar qué números son? ¿Okay? Aunque no es una clase como tal de numerología, pues vamos inspirándonos a través de otras personas. Yo les he platicado muchas veces de broma de que si yo volviera a nacer me gustaría ser como Oprah o vivir una vida como Oprah, que tiene todo el tiempo contacto con gente, que entrevista, que yo soy una cartelera con patas, que me sé los eventos, y de repente llega una amiga, Claudia Ábalos, y me dice que te invito a que seas conductora un ratito de un programa. Y ahí voy, y luego me dice, oye, ¿si te quedas? ¿Cómo se llama el programa? La cartelera. Y yo, no, ¿es en serio? Yo quiero. Y lo hicimos, y luego eso migró a otra plataforma más grande. Y en realidad, donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y resulta que Oprah nació en un día 11, y ahorita vamos a platicar de ella, y yo nací en un día 2, y dije, no estaba tan perdida, sí tenía algo. ¿Quién tenía algo de la Oprah? Mujer
espíritu. Esa es otra de las definiciones según la etimología que me encanta. Cuando una mujer está en espíritu, inspirada, descubre talentos que no sabía que había. Y esta definición, por Dios, guárdenla, es de Patanjali, es de muchísimo tiempo atrás. Y esto pasa cuando tu mente trasciende las barreras y entonces no hay sueños pequeños, no hay cosas imposibles, no hay mente que esté saboteando la idea de crecer un grupo de mujeres empoderadas en medio de la pandemia más grande en la historia de la humanidad. Porque entonces, pues no se tratan de sueños que dependan de algo, porque los recursos al final de cuentas son ilimitados cuando tienes este tema súper claro de es que siento algo adentro que lo quiero hacer y me mueve, y entonces estás inspirado y es como un capítulo de Rosa de Guadalupe que llega hacia ti y dices vamos. ¿Que se tiene miedo? Sí, claro. La diferencia es el miedo te tiene a ti. Porque cuando tienes miedo te está otorgando tu cuerpo una señal, te estás saliendo de tu zona cómoda, estás entrando en una zona desconocida, no sabes qué te vas a esperar, y eso es normal. Pero cuando el miedo te tiene a ti, te paraliza. Sí, hay documentales inspiradores de mujeres que han creado caminos y que han hecho esto un mundo nuevo, maravilloso, se encuentran con esta versión que ellas jamás se habían imaginado ser. Y entonces, mujeres que inspiran ha sido un gran reto, porque hay muchísimas mujeres en la historia de la humanidad que vienen a dejar un legado y un camino muy importante. Como les he platicado, mi especialidad en este momento es la numerología. Y me dedico a acompañar a personas a reconocerse. Primero autoconocerse y después el reconocerme, quedado en automático. Si ustedes empiezan a jugar con sus números, va a ser muy divertido. Me ha sido muy complicado esta mañana elegir 9 vibraciones distintas con una mujer en particular, hay muchísimas. El cuadrante de la numerología, aquí podemos ver que es muy complejo porque somos como una mezcla de muchos números, ¿no? Hoy, conociendo a Mabel, me di cuenta que es el 22 de marzo, no está, voy a decir el año, 1976, entonces tiene un número 3 en su mes de nacimiento y si suma todos sus datos le da otro 3 aquí abajo. Pero hoy nos vamos a dedicar justamente al que está aquí en su día de nacimiento y todas por favor sumen. Si eres de un 22 eres un 4, si eres de un 15 eres un 6, ¿sí? ¿Ya les salió el cálculo? ¿Qué día de nacimiento tiene? ¿Qué día nacieron? Es un 3, dijeron 21. Por ejemplo, Ale nació un 14, 13 es un 4. 15, 16 es un 7. ¿Sí? Lo van a reducir a un solo dígito. ¿Qué día naciste? 26 eres un 8. ¿Ok? Claudia eres un 5. No escucho. 6. ¿Ok? Ese es el único número que ahorita vamos a interpretar para evitar la complejidad de los números de dónde sale tu año, tu día de nacimiento, el regalo, que fuiste en una vida inmediata anterior, cuál es la misión o a qué vienes a esta encarnación y cuál es tu área de oportunidad. Los que son de diciembre o de marzo vienen a reconocerse, a trabajar mucho su autoestima. ¿Ok? Y así cada área va teniendo una información que Pitágoras hace 2000 años dejó y que es una herramienta hoy muy poderosa de autoconocimiento y no la descartamos porque hemos aplicado mucho tiempo esto con las personas y vemos que funciona. ¿Ok? Entonces vamos a jugar esta mañana. ¿Quién tenemos aquí en 1? Además de Coco Chanel, que fue vanguardista, independiente, autosuficiente, creativa, creadora, con un liderazgo impresionante en el mundo de la moda, imponiendo un nuevo estilo para las mujeres. No sé si algunos de ustedes conocen
de los tacones rigurosos como código de vestimenta en las oficinas. Y la mujer se le ocurrió crear un tweet. El tweet se multiplicó 330,000 veces en Twitter y empezó con un tema de recabar firmas para ponerlo como si fuera una ley. ¿Okay? La mujer hoy en día es una mujer de las catalogadas inspiradoras, además de ser actriz, de ser súper creativa. Las que son un 1 en esencia, ¿me pueden levantar la mano por favor? Las que nacieron con una 1. Ok, bien, la agencia de publicidad. Claudia, tú eres del 21, tú eres un 3. ¿Quién más? 10 es un super 1 potencializado. ¿Otra 1 por allá? Marichelín. Sí, las 10 son, desde chicas se independizan, casi las mamás les tienen así de, cuídate, liberón, y luego ya no quieren, o sea, se desprenden muy rápido, hacen las cosas muy independientes, incluso tanto que pueden generarse relaciones en las que los hombres luego no pintan, y ellas son las que van a sacar adelante la familia, el trabajo, el dinero, o sea, realmente vienen a equilibrar, depende de otros números, lo van viviendo, ¿ok? No es una regla, es una vibración, pero las características más importantes es que son sumamente creativas, son visionarias y emprendedoras. Yumi Ishikawa escribió un libro al respecto, el movimiento se llama Kuto, que tiene que ver con los zapatos y es una rebelión en contra de. ¿Ok? 2. ¿Quiénes son 2? Ahí va. 2 de qué número. ¿Qué día naciste? 2. Perfecto. ¿Y si es 5? ¿Naciste en un 5? Sí. Entonces todavía no vamos contigo. Todavía no. ¿Alguien más es de 2? ¿De un 20? Ok, muy bien. Bueno, ¿quién más está en esta vibración del 2? Trabajan muy bien en equipo, son diplomáticas, encantadoras, muy inteligentes, buena memoria, conciliadoras, le gusta a la gente, le gusta servir, escuchan muchísimo, tienen como un oído muy grande, escuchan. ¿Obra cuántas historias escuchan en su vida? Se meten a la realeza, se meten a los lugares, a conciertos masivos, o sea, hay un don con esta gente y tienen carisma natural. No las quieras ver porque todos los números y la vida entera está llena de dualidad. O sea, un 2 en su parte no bien aspectada, de lado, digamos, negativo, por ponerle una etiqueta, puede llegar a ser muy dependiente, miedoso, no creer que ella o él pueden hacer las cosas por su cuenta. ¿Ok? ¿Qué pasa con Oprah? Es una de las mujeres más inspiradoras e influyentes en el mundo y además de millonaria. Además de inspiradora a niveles espirituales, la han puesto como uno de los personajes más. ¿Quién más es un 2? Yalitza Aparicio, por ejemplo. Kamala Harris ha tenido mucho talento para llegar a donde está y necesita ser diplomática, sonriente, encantadora, pero vienen también a aprender a poner límites. ¿Ok? ¿Les hace sentido conocer alguna 2 así en su familia, en su casa? Hay que estar reforzando muchísimo el hecho de que también puedan hacer cosas. Hoy en día me vine y no me traje el carro porque dije, es la primera vez que voy y si no doy, mejor. Y digo, ese 2, hay que trabajar. ¿Ok? Bueno. ¿Qué sucede con los 3? Tenemos a Claudia Olivier de un 21, tenemos a Silvia Pinal, a Jane Fonda. Es gente que tiene brillo social, son encantadores, a donde quiera que van, a donde quiera, siempre hay gente alrededor. Por ello, les gustaría bailar, brincar, la fiesta, la gente, son buenos para ganar dinero, pero es artísticos, visuales, completamente tienen magnetismo social.
tiene mucho éxito y tiene muchos amigos. ¿Ok? No me atrevo a poner a Jane Fonda y quitar a nuestra Silvia Pinal, porque esta mujer, digo, mucha gente puede decir, ¿se ha casado todas las veces que ha podido? Claro, hay que enamorarse las veces que sean necesarias hasta encontrar el amor. Yo no tengo ningún pero a eso. No le ha ido bien, le ha ido mal, ha perdido una hija, ha perdido una nieta. Y la mujer sigue entera viviendo, honrando. Obvio, seguro ha pasado momentos difíciles, por supuesto. Pero tú la ves y es sumamente resiliente. Y esa es una de las características de los tres en esencia. Son felices y son agradecidos con lo que nos toca vivir. Y en su mayoría de las veces tienen éxito a través del arte, de la exposición, de hablar con otras personas. ¿Okay? A mí me inspira muchísimo Silvia Pinal y se ha atrevido a ser actriz de cine, de teatro, a bailar, a cantar, a hacer incluso política, a ponerse en un puesto en el gobierno que dices, ¿cómo? No, la señora hace lo que se le da la gana y si no le gusta lo deja. Y puso un teatro y le fue mal y terminó en asuntos legales y pone otra cosa. Y todavía cuando pasó el drama de sus nietas, el hijo dice, por favor no molestemos a mi mamá porque están acá con sus amigas, ya que regresen le contamos. Y dices, no sé, tendrá más de 80 años y sigue viviendo de la mejor manera que puede con lo que tiene. ¿Ok? Los tres son maravillosos. El color que los rige es el amarillo. Muy bien. Estación número 13, 4, 22. ¿Sí? Por aquí tenemos a Mabel, que nació en un 22 de marzo. Entonces, si hacemos las combinaciones, el 22 viene a ser una persona de disciplina, de casa, de trabajo, de esfuerzo, de empeño, de enfoque, de concentración. Son hacedores, son pensadores, son completamente de no me salió, los sigo. Son completamente, a veces necios, tercos, empedernidos. Niñas y niños. ¿Ok? Y cuando no están en su mejor lado, pueden llegar a estar demasiado encerrados y demasiado creyendo que el tema, pues, es estar en casa. A Meryl Streep mucho tiempo le hicieron bullying y le preguntaban, oye, ¿cómo es que no te sientes mal yéndote 4 meses al plató a grabar, dejando a tus 4 hijos? Y Meryl contestaba, claro, mis hijos se merecen tener una madre feliz. Y cuando yo regreso a casa tengo recursos para que ellos sean más felices todavía, porque ven una madre contenta y puedo llevarlos de viaje, comprarles cosas de donde se chingan. Y hoy en día parece que nos dedicamos a ver a una mujer completa y decir, ay, a ver, muy mal su matrimonio, ¿no? Bueno, no nos desviemos. Es impresionante que use a Andrea Mesa porque me tocó acompañarla en su proceso de llegar a la corona. Y ella ya había pasado por un certamen anterior en el que había logrado un segundo finalista, no había logrado la corona. Y ella dijo, no, lo volvió a hacer porque mi sueño está ahí. Susan Powell dice que si está en tu imaginación, está en tu destino. Ella se imaginaba la corona. Yo jugaba de niña y veía los certámenes de belleza con mi mamá y le decía, el verde no le va bien, puso mal el micrófono, esta va a ganar, esta no caminó. Y me decía, ay sí, algún día te dedicarás a eso, pero se me olvidó. Y se le olvidó a ella recordarme que eso me gustaba. Y cuando estaba en los primeros encuentros, hace más de 10 años que me dedico a esto, en el tema de la belleza en particular, todos decían, es que yo de niña jugaba y le ponía la corona a las muñecas, es que yo de niña, y yo decía, ¡ah! Yo también creí que podía ser posible acompañar a una niña que llegara a una corona y que dijera, esta soy. Y aunque ha sido hoy en día muy polémico el tema, se ha logrado, pero fíjense qué dato tan curioso. Nosotros tuvimos la primera, Lupita Jones,
que es nuestra primera Miss Universo. Pero tenemos a Sofía Aragón y a Jimena Navarrete, que también son 4. Sophie, que llegó el segundo finalista hace la edición pasada de Miss Universo, y lo acaban de ver algunas de ustedes, nació el 13 de febrero. Y Jimena Navarrete nació un 22. ¿Qué se necesita para llegar a ser alguien que toque una plataforma en Miss Universo? Muchísima disciplina. Muchísima disciplina en lo que piensas, en lo que dices, en cómo te comportas, en cómo comes, cómo te mueves. O sea, tienes que ser una Miss, una reina. Tienes que estar súper cuidando dónde pones tu atención, porque siempre hay gente que está en contra de. Y ya dijeron que soy hija de Ana Gabriel. So what? Y le dicen, ay, Andrea, pues vas a ser la Miss Universo más corta de la historia. Le dice de Telemundo, y ella contesta elegantemente, sí, pero estoy en la historia. So what? Esas son las 4, ¿ok? Muy trabajadoras, muy disciplinadas, muy organizadas. Hay que evitar que estén rígidas y que estén haciendo solamente una cosa, o que crean que no pueden hacer otras cosas, porque son muy comprometidas y hacen más de lo que dicen. ¿Qué pasa con las 5? Yo tengo varias 5 por aquí. Ya Ay, es que no alcanzo a ver sus nombres y luego no oigo, pero ok, muy bien. ¿Qué más es 5? Yo. Muy bien. Ya, amiga, sí es cierto, y vamos a llegar al 5. Los chicos, tú eres un 8. No, es el 3. 4. Sí, así no. Velo, el vestido, todo. ¿Eres una 5 de dónde? ¿De un 14 o de un 5? Bueno. Puse Gina Marte porque me encanta su historia, pero también tenemos una Kate del Castillo, que pues es una novia fugitiva. Nada da más en la vida que la libertad a los 5. También tenemos una Galilea Montijo, que está muy bien combinado porque ella es de junio, entonces el tema de la familia no importa, y que es una vibración 5 también. Pero siempre los 5, a diferencia de los 1 que son de liderazgo, los 5 necesitan moverse, odian la rutina. Y si están en un lugar, no importa que estén trabajando en el marco de una compañía, pero necesitan tomar decisiones. ¿Ok? No vayan a poner a un 5 si están reclutando a alguien que necesite estar en un solo lugar y hacer lo mismo. No la recluten ahí, pónganla en un lugar donde vea gente, donde haga cosas, donde haga capturas, donde se mueva, donde viaje, donde se expanda, porque aman moverse y necesitan moverse física y mentalmente. Traer una ratita que se eche un Red Bull y 3 tachas en la cabeza. Está bien, piensan muchísimo. A veces piensan más de lo que hacen. A veces piensan tanto que dicen, voy a sacar un paraguas porque se cuentan unas historias de miedo. Pero son creativas, son de movimiento, impactan. Y Gina, justamente, no sé si ella lo sepa, pero ella creó un libro que se llama Be the Change. Y el 5 es de movimiento, justamente, y el emblema es la estrella de los 5 picos, o el símbolo. Y ella estaba en el Reino Unido un día en un lugar y un tipo le tomó una foto debajo de la falda donde se veían los calzones y dijo, esto está pésimo. Fue a hacer una queja y le dijeron, perdone, pero eso no es ilegal. ¿Qué? ¿Cómo? No, para un 5 como ella. No, esto es súper, o sea, ¿cómo que no? Y publicó la historia en las redes sociales y dijo lo que pasa porque las redes sociales ya son un abogado muy en potencia, importantísimo, y si no, pregúntenle a Justo. El caso es que Gina dijo, esto es ilegal, debe ser ilegal, no debe de permitirse, y gracias a ella ya se creó en una historia como la ley Olimpia, más que Olimpia no me contestó para saber qué día nació, porque Olimpia también creó una ley sobre el acoso, sobre las fotos y todo este tema. Gina creó algo en Reino
post-Kirsten, que es voyeurismo. Es ilegal que alguien tome una foto de ti y que la comparta, aunque haya sido un exnovio. Cuidado con eso, por favor, no lo hagan. Nada es para siempre, ¿ok? Muy bien. Entonces, las 5 que son de movimiento y las 6, tengo una 6 que estaba en de ponerla a ella, pero le dije, es que todo el mundo lo conoce, la señora Arámbula. Ella es una 6 de marzo y obvio ha sacado adelante a su familia y todavía se pone a platicar. Es que Luis Miguel, yo no voy a hablar nada mal del padre de mis hijos, ni siquiera habla el nombre. No voy a hablar mal del padre de mis hijos. ¿No es que mi historia es tan linda? Y logré que no se toque mi historia porque nadie la va a platicar mejor que yo. Y puse un precedente legal para que nadie toque eso, porque mis hijos importan. Y ellas son visuales, les interesa lo bello. ¿Cuántas 6 hay por aquí? Muy bien, Gaby. Muy bien. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué número eres? ¿De tu infancia? Sí, tú. Yo soy 4. Ah, claro, hacedora. Muy bien. Entonces, les interesa la belleza, son visuales, les interesa la educación, les interesa la gente, tienden a tener actividades que estén relacionadas con otras personas. También pueden llegar a ser psicólogas, son preciosas. Pueden ser las perfectas, las directoras de una organización, pueden llegar a ser directoras de RPs y pueden ser las hostes de un lugar muy importante porque son la primera cara de un lugar. Les interesa mucho la familia y las tradiciones que unen a la familia. Y esta mujer, Laurence Powell, es la viuda de Steve Jobs y con todo el dinero que ha ganado se ha dedicado a hacer fundaciones de escuelas para otorgar becas a los chavos que no tienen recursos, para seguir fomentando la educación. Y ella ha hecho reformas migratorias de justicia social. ¿Y quién la conoce? ¿Quién la ha ubicado? ¿No? Que dices, no, bajita ahí, desde su lugar, haciendo con el dinero que el marido dejó cosas por otras personas. Entonces los 6 siempre harán que sus entornos sean mejores en su comunidad. Y el rango puede ser tu familia, tu colonia, y luego se van a las escuelas y luego están metidas en ampliar ese rango. ¿Ok? Ella tiene interés en la educación, son filántropas, servicios en la comunidad, decoradoras, embellecen los lugares, natural, casual, de manera casual. Y aquí en la 7, por ejemplo, Marie Curie, que es la primera mujer que logró 2 premios Nobel en categorías diferentes. Son investigadoras, analíticas, intuitivas, tienen los pies en la tierra, los ojos en el cielo. ¿Quiénes son 7? Muy bien, muy bien. Piensan muchísimo, como las 5, por eso tienen que cuidar mucho el que no vayan a sufrir más por lo que imaginan que por lo que realmente sucede, porque son profundas. Quieren descifrar todos los misterios del universo. Quieren saber cómo, de dónde, por qué. Son recatadas. Su imagen es como más cuidada. Parece que son selectivos con sus amistades. No van a ser como un 3 o como un 5 que llegan y no, ellas son como muy sigilosas, como muy, en contra de mis 5, pero es una manera de decirles cómo. Y Sara Mari es la primer ministra más joven que se ha dado en Finlandia. Y ella, calladita, en su forma, en su estilo, elegante, fino, o sea, son súper selectivos, son súper visuales. Llegó a ser otra de la lista de las mujeres más inspiradoras del mundo por ser una chica de las más jóvenes en tener ese puesto, ese rango, ese lugar. Y a ella le importa que en este tiempo que estamos pasando el reto más grande en la historia de la humanidad, no solamente estemos trabajando en temas del virus, sino al mismo tiempo, ¿por qué no revisemos el cambio climático? Fácil. ¿Y
por qué no? Revisemos también la educación y las reformas justas para tener una sociedad en equilibrio. Fácil, ¿por qué no? Ella piensa que sí, y sí. Por eso se gana el ser líderes inspiradoras. No son muy buenas diciendo lo que sienten, pero son muy buenas aquí, al frente. Y eso podría ser un área de oportunidad muy buena si no lo han logrado explorar. Porque yo conozco una amiga 7 que el primer día que agarró el micrófono llegó y dijo: esto no es lo mío, y hoy en día va volando de regreso. La voy a festejar hoy su cumpleaños porque es Chelicet, está dando clases masivas, networker, todo lo que tenga que ver con entrenamientos. Así pasa, de repente nos encontramos con algo y nos sacude y le das un poquito más de cuerda y resulta que es un área de oportunidad enorme. También son muy artísticas, visuales, pero sobre todo inspiradoras. 8. Muy complicado, Gina, pero tenías que saber. Además es una 8-8. O sea, no es cualquier 8, 8-8, igual que Talía. Talía es el 26 de agosto. Talía trabaja como si no hubiera mañana con el millonario marido que tiene. Acaba de sacar su ver comercial ayer en su Ultimodo de Talía Sodi Collection. Y ya sacó una línea de cosméticos. ¿Quiénes son 8 por aquí? Ay, mira, lo nuevo se nota. ¿Quién más? Ay, por favor. Muy bien. ¿Alguien más por allá que no haya visto? Ay, muy bien. 8. Puede venir 17 con Michelle Obama. Si ustedes ven el documental de Becoming, se van a dar cuenta de cómo Michelle tuvo que lidiar con su naturaleza para no entorpecer la carrera política del marido, porque el staff estaba súper preocupado porque el primer día que salió Barack Obama a decir gracias, soy presidente, la Michelle estaba, gracias, estamos muy felices, y la regresaron. Véanlo, está padrísimo, de verdad. Y entonces, esta naturaleza de los 8 son financieros, administradores, tienen un tema con el tiempo, como si fueran amigos del tiempo, hacen muchísimo. El símbolo es el 8 costado, que es el infinito, y son transmutadores. También son visuales, pero son súper sanadores. Ellos sanan. La alquimia es una de sus cualidades más importantes. ¿Y qué es la alquimia? Es la multiplicación de los panes, por ejemplo. Son revividas a donde van. Y no van a dejar mentir. Mujeres Empoderadas creció en la pandemia más, se creó en la pandemia y ha crecido más. En la historia de la humanidad habíamos visto una crisis de salud, económica, emocional, y ella no está creciendo como burbuja así de champán. Y con cubrebocas y como se puede y a distancia. Y ese es el 8, empoderador. Por eso la quise poner en ejemplo, porque gestiona recursos para otras personas y eso es ser una mujer empoderada. Y me dice, no sé por qué, fue lo primero que me surgió, mujeres empoderadas. Y yo, wow, justamente el 8 es grandeza de espíritu. Juan Pablo II, toda su numerología era un 8, y él resurgió como ave fénix en su edad. El incidente que vivió de un disparo y se volvió a recuperar, y estaba grande el Señor. Y son la mente más poderosa en escala numerológica. Cuando lo tienes en tu día, lo puedes gestionar al 100%. El 8 puede estar en tu regalo de vida, que eso puede ser tema de otra charla, porque me van a invitar, obvio, que lo sacas del año de nacimiento, los últimos 2 dígitos. ¿Ok? O puedes estar en un año personal 8 y se hace otro cálculo. Pero no vengo a eso, vengo a decirles que ustedes, con los recursos que cuentan, con el día que nacieron, al momento de verse al espejo y decir, sí es cierto, de niña me gustaba esto y se exploró ahora, y si me muevo, y si recupero mi poder, y si me hago responsable de mi vida, y no soy la víctima de la historia, ¿qué podría suceder? Y si el mundo se está acabando, si no lo hago ahora, es que sí se está acabando. Cada día es un día menos, pero no estamos educados a ver nuestra vida así, ¿no? Entonces, el 8, y de hecho dice Gina, vamos con todo, unidas haremos siempre la diferencia.
lo saqué de su Facebook. Entonces ese es el concepto de empoderar, darle a alguien poder y decirle, no están solas, vamos a hacer esto y vamos a tomar información, vamos a tomar recursos, vamos a compartirlos y nos vamos a potencializar. ¿Por qué no? Los Rey de Vidas hacen eso, multiplican. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos una Marta de baile 27 y me vas a decir, ay no, es una excéntrica y toda su fecha de nacimiento es un 5 y trae una vida inmediata anterior 5, entonces por favor no sean tan duros con ella. Los 9 son muy complicados. ¿Quién está por aquí que sea un 9? Les interesa todo, necesitan múltiples intereses para estar bien, son humanitarios, se quitan lo que traen puesto para dar, no quieren que su casa esté bien, quieren que el trabajo da todo, están en una línea muy importante del reconocimiento. El 9 llega a un lugar y se desaparece, se integra. Por eso cualquier número que sumes con el 9 es un 0, el 9 es amor. Ay, pero ¿cómo Marta de baile va a ser amor? Pues verás cómo empezó en la crisis con sus bebés. Daba recomendaciones para mujeres en crianza y eso se volvió a Bebemundo y empezó a crecer y hoy en día vende hasta champú para hombres. Ya le hicieron su primera Barbie. Es bohemia, excéntrica, loca. Los nuevos son así. Perdón.